eh, agradeciendo nuevamente la presencia de todos ustedes. Ya vamos en 147 y subiendo. Estamos llegando en promedio a unos 250, a veces 300. Hemos tenido conferencias de 650 personas en esta actividad académica. Estamos muy contentos. Llevamos ya nuestra 31ª conferencia el día de hoy. El día de hoy tenemos el apoyo de un laboratorio que nos ha querido colaborar, AFECOLSOC. Personalmente no recibo ningún tipo de remuneración ni nada, eso es muy importante, pero es un apoyo que nos da las empresas, en este caso Pharma de Colombia, a nuestra federación, para poder seguir haciendo todos estos proyectos y, entre otros, pagar plataformas, pagar gente que haga todas estas cosas. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Entonces, el tema de hoy es anemia gestacional y neurodesarrollo fetal. Para esta charla nos acompaña el doctor Alejandro Rodríguez. El doctor Alejandro Rodríguez es bogotano, egresado de la Universidad Pontificia Javeriana, también del mismo posgrado de ginecología y obstetricia, hizo epidemiología en la Universidad del Rosario y pues ahí ven ustedes su currículum y actualmente pues es docente en la Universidad de la Sabana del Bosque Militar, UDCA y la UAN. Está muy dedicado a la parte académica. Doctor Rodríguez, ya lo hice como anfitrión, ya voy a dejar de compartir pantalla para que usted vaya compartiendo la suya y puede abrir su micrófono cuando usted lo desee. Como siempre lo digo, muchas gracias por el acompañamiento de todos los compañeros y amigos de Latinoamérica. Saben que yo soy su servidor y que lo que necesiten con muchísimo gusto estaré para ayudarles y resolverles cualquier duda desde cualquier punto de vista. Y ahora que ya coja la presidencia de la federación, pues lo que podamos hacer a través también de la federación como gremio, cuente con el apoyo mío. Muchísimas gracias, doctor. Lo dejo con la palabra. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. Esto es un tema bastante apasionante desde hace muchos años que hemos venido trabajando y pienso que la charla de hoy permitirá aclarar una serie de conceptos que estaban en el papel, se suponía que producía cierto tipo de alteraciones a nivel materno y fetal, pero aquí vamos a pretender explicar por qué la anemia gestacional puede afectar el desarrollo fetal y más la parte de neurodesarrollo. Doctor, si le puedo molestar, pudiera activar su cámara para que la gente lo vea mientras se expone, que es algo más personalizado, si no le molesta. Voy a mirar porque no sé. No sé si me están viendo. No. Aún no. Si quiere, yo lo pongo compartir la pantalla. Listo. Ok, listo, doctor. Sí, mucho mejor para que la gente lo pueda ver y es más personalizado. Ok. Así. Perfecto, doctor. Las temáticas de hoy va a ser sangrado uterino anormal, embarazo, madre o feto y recién nacido, el parto con su componente de hemorragia posparto y el posparto y efectos en la lactancia. Se define la deficiencia de hierro como la carencia nutricional más frecuente, presente en el 12% del total de las poblaciones, afecta a todo el grupo poblacional. Nos encargamos de mujeres en edad fértil reproductiva, menstruación y fenómenos de reproducción. Vemos que es una enfermedad que afecta los años de vida perdidos ajustados y está como una de las terceras causas de esta pérdida. Y si vemos en la barra azul, es mucho más frecuente a nivel de las mujeres. Vamos a ver que las reservas de hierro son un balance constante entre pérdidas, aportaciones, absorción y la utilización del hierro. Sabemos que hay moléculas que transportan el hierro. La ferritina es uno de ellos, la apoferritina, y el uso clínico que dan estas para hacer valoraciones preconcepcionales o concepcionales, cuando la paciente está embarazada, y nos permitiría hacer una relación entre los niveles que se tienen de ferritina en sangre y su relación clínica, donde unos valores que están
cercanos a 10 a 15, hay un 99% de certeza diagnóstica que hay una deficiencia de hierro, considerándose que los niveles óptimos de ferritina son de 50 nanogramos en la sangre y ese sería el valor ideal. Hablamos de esto como un depósito, como cuando se tiene la plata en el banco. Usted tiene que tener 50 pesos. De ahí para abajo va en detrimento y va en déficit. Y hay que mirar otros aspectos porque yo puedo hacer niveles de ferritina, pero no sé si la paciente de fondo tenga algún inconveniente de una inflamación crónica que la pueda llevar a este aumento. Y esto no solamente es por sobrecarga en los niveles de ferritina, sino yo puedo tener una enfermedad reumatológica que pudiera explicar este proceso. Hay ferritina también en la mitocondria que protege pues, a las células de esos niveles excedidos de hierro en el componente del cuerpo. Vemos cuáles son las causas. DH se llama como deficiencia de hierro y la otra es anemia deficiente de hierro, que es la parte clínica cuando ya los niveles de hemoglobina están bajos. La menor ingesta del hierro se ve con mayor prevalencia en poblaciones de bajo estrato, la pobreza. Y llamo la atención a algo que a veces se nos pasa, las veganas o dietas que no tengan el balance adecuado, los trastornos alimentarios también, la anorexia relacionada. Y digamos, aquí también hay cierto tipo de alimentos que se consideran que mejoran. Y en el común de las personas es que, por ejemplo, Popeye se supone que es fuerte y que está lleno de hierro, pues es anémico, debido a que las espinacas tienen componentes que hacen difícil la absorción del hierro, son los fitatos. Y si tenemos otros componentes como leche que impide la absorción del hierro, el consumo exagerado de tés que tienen polifenoles que son inhibidores en la absorción del hierro, explicaría parte de esto. Menor absorción del hierro, todo lo que es síndromes de mala absorción, enfermedad celíaca, enfermedades inflamatorias crónicas o malignas, ingesta de otros medicamentos y en mayor demanda de hierro está el embarazo, la lactancia, la infancia, adolescencia y deportes de resistencia. Y pérdidas de sangre sabemos que puede ser por sangrados uterinos menstruales abundantes, el parto, el sangrado gastrointestinal, cirugías o aquel que esté en este momento haciendo donación de sangre. Vemos que esos requerimientos son progresivamente mayores a medida que la mujer alcanza su estado de embarazo. En el síndrome menstrual abundante, las mujeres pueden perder hasta 2 miligramos de hierro. En el embarazo, las mujeres necesitan demasiado hierro y hace que este componente al final de la gestación, el déficit de hierro pueda acercarse en el 40%. Tenemos un estudio colombiano que muestra el 50%. En el posparto, estaríamos con 25% de las mujeres con déficit de hierro una semana después del nacimiento. Esto debido a que hay una redistribución al final, como vamos a ver en una diapositiva, que permitiría mejorar en algo esto. Pero hay síntomas que se traslapan entre la clínica y lo que la anemia produce, como es fatiga y agotamiento, son síntomas comunes, sueños, la plica. Eso también contribuye a hacer un diagnóstico de anemia ferropénica. En el transcurso de la vida, este es un enlace que llamamos pérdidas continuas de sangre, mayor riesgo en el síndrome menstrual abundante, en cirugías como habíamos visto, en el embarazo y en el posparto inmediato. ¿Qué tenemos de impacto en el embarazo? El máximo de absorción en las mejores condiciones son hasta 15 miligramos, en las mejores condiciones en las cuales la mujer requiere esto. Pero necesitamos 27 miligramos diarios, o sea, tendríamos un déficit de 12. Pero en la clínica lo máximo que permitiríamos en absorción son 5, o sea, tendríamos un déficit de casi 24 o 22 miligramos diarios que tendríamos que suplir en forma inmediata para poder tener el componente
enzimático del hierro, como vamos a ver. Siempre habrá un balance negativo, siempre. En el hierro, al feto se transporta a través de la placenta y tiene un pico máximo de transferencia, que es entre la semana 18 y 36. Aquí llamamos la atención porque hay una tendencia a no suplir con hierro, debido a que se supone que en los estratos más altos hay un mejor consumo de alimentos que tienen hierro, pero estamos viendo que si yo tengo el déficit, nunca pedí una ferritina y no sé si hay un déficit real, y supongo que esta mujer no amerita, pero va anemizándose en el transcurso del tiempo, vamos a ver un impacto directo sobre el neurodesarrollo fetal. Y esa transferencia de este hierro puede ser inadecuada si la madre es deficiente en hierro. Esta es una diapositiva donde se muestra la absorción. Es bastante complejo, pero se supone que hay sales que se absorben mejores que otras. Otros hierros tienen otras características polimatosados, y lo cual a veces puede producir menos radicales libres, que son los que en un momento dado explicarían muchos de los síntomas, como el sulfato ferroso, que es la gastritis, la intolerancia, etc. La idea es que la madre, repleta de hierro, pueda alimentar hacia el otro lado del feto todo este componente para poder tener un estímulo adecuado a nivel del neurodesarrollo del feto. Los requerimientos. El bebé se lleva 270 miligramos, la placenta 90, a masa de expansión eritrocitaria durante la gestación debido a la expansión, se acerca a 450, pérdidas obligatorias, que es por descamación, por sudor, etcétera, 230, con un subtotal de 1040 miligramos que necesitamos de requerimientos durante la gestación. En el intraparto, si hay un sangrado que es el que se considera normal, para un parto 500, para una cesárea 1000 centímetros, pero esto es un promedio de 150. Los requerimientos totales se acercan a 1200, y después la mujer vuelve a retomar parte de esa expansión y se restan. Por eso la contracción de la masa eritrocitaria después del posparto, la falla en la menstruación en el embarazo, pues ahorra pérdida de hierro, que serían 160, con un subtotal de menos 610, y un requerimiento neto total de 580 miligramos en el momento de la gestación. La otra pregunta, ¿qué es anemia? La OMS da unos valores mínimos de hemoglobina de 13 y hematocrito 33. La CDC de Atlanta dice lo siguiente, que es una hemoglobina o hematocrito por debajo del percentil 50. Pero aquí hay que empezar a hacer unos ajustes por altura, donde se considera que cada 1000 metros usted tiene que incrementar 1 miligramo. Para Bogotá, que estamos a 2600, tendríamos que hacer un ajuste de 2.6. Para nosotros sería anemia una hemoglobina menor de 13.6 hacia abajo, con un hematocrito también que estaría rayando por ahí en 38. Estaríamos hablando de anemia de la gestación. La altura influye precisamente en estos valores. Estos valores están referenciados para el nivel del mar. Entonces, los invito a que cada parte donde estamos viviendo se hagan los ajustes de acuerdo a la altura de esa ciudad. También tenemos valores mínimos de hemoglobina embarazada por trimestre de gestación, en el cual consideramos que en el primero la hemoglobina 11 con hematocrito de 33, segundo 15, 32, y el tercero 11 de hemoglobina y 33. Si uno tiene estos puntos de referencia, que promedio uno dice 11, de ahí para abajo es anemia. Eso haría empezar a hacer intervenciones farmacológicas, como vamos a ver. Lo más triste es que más niños nacidos de madres con deficiencia de hierro presentan deficiencia de hierro. En la barra pequeña hay lactantes con deficiencia de hierro con madres que están adecuadamente repletas de hierro. Pero miren la otra barra. Hasta el 42% de los lactantes con deficiencia de hierro con madres con deficiencia de hierro, o sea, ferropenia. Esto
marca la diferencia futura de nuestra población de niños y adolescentes, y esto tendría un impacto en salud pública si hacemos las cosas correctamente, y tenemos que empezar a hacer cambios fundamentales en esto. El desarrollo fetal tiene que ver con el estatus nutricional de la madre. Entonces necesitamos una excelente dieta, que no fume, que no tome alcohol, que no utilice fármacos que impidan la absorción del hierro, trabajo intenso, que no tenga infecciones, y que si hay infecciones crónicas y agudas, pues tendremos un ojo especial sobre ellas, el estrés. Y ese estatus nutricional materno lleva a alterar genes, hormonas y factores de crecimiento y vascularización y el riego sanguíneo a nivel fetal. Esto influye sobre el desarrollo placentario y sobre el desarrollo fetal. ¿Qué tenemos que hacer? Hábitos alimentarios adecuados preconcepcionales, educación pregestacional y una adecuada valoración nutricional uno a uno, pero estamos viendo que las dietas de nuestras pacientes muchas veces se vuelven un estándar, pero sin considerar todo su entorno y saber exactamente qué están consumiendo ellas o no. Hay más niños, perdón, la prevalencia de anemia de deficiencia aumenta progresivamente durante el embarazo. Este es el primer trimestre, la barra muestra el segundo trimestre y la tercera barra el tercer trimestre. Esto es para hemoglobinas menores de 11 que se consideran que son anémicas. Y vamos a ver la comparación también con anemia deficiente en hierro. También progresivamente alcanza unos valores que pueden acercarse hasta el 30 o 40% según trimestre de gestación. Las consecuencias de este déficit de hierro materno: retraso en la maduración del feto, función inmune, termorregulación, neurobiología, metabolismo energético, rendimiento en el trabajo y ejercicio. ¿Y cuál es el impacto de lo que tenemos en el embarazo? Disminución del líquido amniótico. Nunca habíamos considerado que el oligohidranios pudiera ser una razón de la deficiencia del hierro. Alteraciones en las pruebas del bienestar fetal, bajo peso al nacer, parto pretérmino, incremento en la morbimortalidad perinatal, la habilidad a la hemorragia posparto, depresión posparto, ojo, porque consideramos que la depresión era algo lejano a nuestro entorno, pero cada vez estamos viendo más pacientes con estos inconvenientes. Disminución del desempeño psicomotriz de los recién nacidos, como vamos a ver progresivamente a través de la charla. Vemos que también las madres que tienen anemia con deficiencia de hierro tienen incremento en riesgos de transfusión, casi se aumenta ese riesgo a 5.5 veces, parto pretérmino 1.5, operación cesárea 1.3, desenlaces fetales adversos con APGAR menor de 7, 2.21, admisiones a la UCIN, unidad de recién nacidos 1.28, macrosomía 1.23 y grande para la gestacional. La prevalencia de anemia aumenta progresivamente, como dijimos, a nivel de la gestación, y vemos que alcanza su pico entre la semana 20-24 cuando se hace más deficiente. Aquí es cuando decimos, y hay que darle hierro. No, hay que darle hierro desde el inicio, no importa el nivel socioeconómico, a menos que tengamos unas ferritinas que sean 80, 90, pero tendríamos que estar tamizando a la mujer con un cuadro hemático para saber en qué momento empieza a disminuir en forma cuantitativa esos niveles de hematocrito y hemoglobina. Vemos que en el embarazo pues tenemos otras condiciones que puedan llevar a que la mujer termine siendo anémica, como las hemorragias de la primera mitad del embarazo, que de un momento dado pues terminamos en un aborto, un ectópico o una mola. En la segunda estaríamos considerando
placentas previas, desprendimientos prematuros de la placenta o ruptura uterina. Y en el posparto tendríamos atonía, retención de tejidos, trauma o coagulopatía. Aquí vamos a ver algo a futuro, que esta coagulopatía estamos acostumbrados a verlo como algo del 1% cuando tenemos un código rojo. Hoy estaba terminando una revisión y encontramos al fin un artículo de la Universidad de Rotterdam en Holanda, donde hacen una asociación entre el 25 al 50% de discrasias sanguíneas asociadas a código rojo. Esto cambiaría el devenir de la obstetricia si consideráramos esta sintomatología asociada como primera opción en el manejo del código rojo. Y estos factores asociados terminan en algo inaudito, como códigos rojos con una pérdida sanguínea cuando tenemos la posibilidad de desarrollar anemia. Mayor de 1075 veces aumenta este riesgo en estos pacientes. Vemos que en un rango de entre 500 a 1000 centímetros se aumenta ese riesgo 15 veces, placenta previa 5 veces, parto por forceps 4 veces, diagnóstico de anemia durante la gestación 3 veces, madre de origen africano 3, embarazo múltiple 2, sangrado después de la semana 28 2 veces y peso elevado al nacer 2 veces y parto por cesárea 2 veces. Esta es la diapositiva que mostramos que el trombo es el 1%. Para los que hemos estado trabajando hace mucho tiempo en búsqueda incesante de discrasias sanguíneas y la gestación, hemos encontrado un alto porcentaje de mujeres con enfermedad de von Willebrand, que es la primera razón de ser de las hemorragias postparto. Y ahí para adelante ustedes pueden añadir lo que quieran, factor 11, factor 9, y eso haría cambiar el manejo de la hemorragia postparto. Pienso que los hospitales nuestros y donde se atienden una gran cantidad de partos deberían tenerse tromboelastógrafos precisamente para hacer una búsqueda que nos digan inmediatamente si hay un factor de coagulación alterado, usted tiene que poner otra cosa diferente a colocar sangre. Generalmente estamos acostumbrados a utilizar la fórmula 1-1-1, pero esto cambiaría y daría una modulación sobre el recurso de sangre que en este momento está bastante escasa. Ya vimos que esto aumenta la anemia progresivamente durante la gestación. Y hay algo que no sabíamos, que la anemia ferropénica se asocia a una menor producción de leche. Eso quiere decir menores concentraciones de hierro en la leche transicional. Una saturación de transferrina también significativamente menor en esta leche transicional. Y esto lleva a un síndrome de leche insuficiente y a una menor duración de la lactancia materna, 4 hasta 11 semanas menos con relación a las madres que tienen adecuadamente los niveles correctos de ferritina. También vemos que aumenta el parto, como habíamos visto, 2.66 veces o un bajo peso al nacer relacionados con 3.1 veces. Los efectos sumados maternos es mayor predisposición a una hemorragia postparto, a una menor capacidad física, a otras enfermedades que pueden ser infecciosas, a capacidades cognitivas menores y una mayor tendencia a la depresión. Y en las fetales vemos que habíamos hablado de que existe hipoxia fetal relacionado con la anemia materna y estas alteraciones en el monitoreo pudieran explicarse por este fenómeno. Habría también fenómenos de encefalopatía hipóxica isquémica en el recién nacido y un desarrollo intelectual deficiente y cognitivo. Los últimos trimestres el último trimestre es el más importante y los 2 primeros años de vida cuando se encuentra esta falencia de deficiencia del hierro. ¿En qué afecta?
crecimiento dendrítico, la sinaptogénesis y la mielinización y proliferación de glial. Eso daría pie para pensar que si yo no tengo correctamente un desarrollo neural, vamos a tener una serie de componentes de señalizaciones a futuro, como vamos a mostrar ahora. El recién nacido atérmido tiene depósitos de hierro hasta los 6 meses, pero estamos viendo que muchas veces se está haciendo un pinzamiento inadecuado del cordón antes del minuto, se hace en forma precoz, lo cual puede conllevar a esta deficiencia. Lo ideal es que uno tuviera 2 minutos para hacer precisamente un pinzamiento un poco diferido de lo normal, y lo mismo que hacemos un llamado que cuando se tomen células madres tomadas del cordón umbilical, los parámetros no deben cambiar de un pinzamiento precoz para obtener mayor sangre. Los estudios han demostrado que un pinzamiento adecuado es 1 minuto y ahí para adelante sí se puede hacer la toma de las células del cordón umbilical. Entonces, estas concentraciones, si unimos toda la fisiopatología materna con una disminución de la lactancia, de una disminución de la concentración del hierro a nivel de la leche, pues tenemos un boom, que es una expresión alterada de genes para el desarrollo del hipocampo y sus funciones. Y le pegamos nada más ni nada menos que aprendizaje a memoria de una función cognitiva, lo cual puede llevar a alteraciones del estado anímico de los niños y alteraciones a veces sociales como alcoholismo o conductas sexuales inapropiadas. Entonces, vamos a hacer una secuencia fisiopatológica. Si yo inicio con una deficiencia de hierro, por decir, una ferritina de 20, 25, ¿qué voy a influir sobre la actividad de la peroxidasa tiroidea? Si yo no tengo esta actividad adecuada, que el hierro hace parte de esta enzima, ¿qué va a producir? Una disminución de la T4 libre en TSH en pacientes que son normales con T3 normales. Pero, ¿a qué conlleva también? Que hay una disminución de los receptores para la hormona de la tiroides. Y esto se traduce en una disminución de la regulación de la transcripción de los genes específicos como el ERC3, MEP, REG1, lo cual es expresión de estos genes se afecta a nivel neuronal de la siguiente manera: migración neuronal, mielinización, sinaptogénesis, dendritogénesis, desarrollo del hipocampo y materia blanca. Y el mecanismo del daño se da de la siguiente manera también: disminución de la TH fetal, disminución de los RNA mensajeros de la RC3, deterioro progresivo del mecanismo energético, disminución de síntesis de neurotransmisores, que vamos a ver que esto juega un papel importante para cierto tipo de enfermedades como esquizofrenia, síndromes de hiperactividad, disminución de la plasticidad sináptica, disminución de los impulsos nerviosos, disminución del transporte iónico, disminución de la adhesión celular, de la quimiotaxis, de los receptores de frinas, de la diferenciación de astrocitos, disminución de las proteínas de la región, disminución de la expresión del BDNF del cromosoma 11, disminución de la arquitectura sináptica anormal, supresión de factores de crecimiento y, como boom final, daño en el hipocampo, cerebelo y el cuerpo estriado. Los signos clínicos de esto va con un déficit de aprendizaje, un déficit de la memoria, alteraciones en el comportamiento, alteraciones de los comportamientos sensoriales, déficit motores y de atención, trastorno del espectro autista. O sea, hay bastante cercanía a una plausibilidad científica de que sí hay una alta asociación. Lo mismo que para los síndromes de trastorno por déficit de atención e hiperactividad de los niños. Discapacidad intelectual. Nosotros nos quedamos en cuenta cuando Pepito solamente pudo hasta quinto de primaria y no dio más. Disminución de la respuesta autónoma. Sinergia con el síndrome de alcohol fetal.
más anemia, aumenta los efectos de este síndrome, reflejos neurológicos alterados, alteraciones auditivas del tronco encefálico, esquizofrenia. Hacíamos esta connotación precisamente con mi hija y me decía, ¿por qué será que en los estratos socioeconómicos bajos hay mayor esquizofrenia? Y esto daría pie para explicar esto. Disminución del QID, coeficiente intelectual, alteraciones en el sueño y la vigilia. Pero ¿qué hace o trata de hacer el cerebro fetal ante toda esta anoxia ocasionada por la deficiencia del hierro? Entonces, hay neuronas que regulan esta expresión, aumentan los receptores de transferrina a nivel de las células cerebrales, aumenta el transportador divalente del MET1 para hacer precisamente los cambios de la tiroxina y la T4, trata de aumentar el hierro cerebral, pero como se trata de compensar, hay una disminución de las enzimas que contienen el hierro y gran parte de esa compensación que va a hacer trata de hacer el cerebro, se lo lleva la parte hemática y se corrige primeramente los niveles de hemoglobina fetales que antes que corrección a nivel del cerebro. O sea, es una doble noxia. Entonces, como acción clínica, por lo menos, se debería hacer un pinzamiento tardío del cordón para permitir que estos bebés por lo menos estuvieran exentos de tener anemia durante el tiempo de los 6 primeros meses. Suplementación del hierro con todo lo que hemos dicho para mí es desde el inicio de la gestación, todo el embarazo, tenga o no tenga. Y otra cosa que no está en las guías, no está en la resolución 3280 es solicitar TSH y T4 libre a todas las maternas, precisamente para ver si hay algo de déficit de T4 libre, a pesar de que tenga TSH normal. Ferritina, importantísimo para poder definir si tenemos una ferropenia. Y la PCR, ¿para qué nos sirve? Diagnosticar enfermedades crónicas como de tipo reumatológico que pudieran explicar esto. Un cuadro hemático de tercera generación y usted pueda tener la facultad de poder leer el ancho de distribución de los glóbulos rojos y el componente de los volúmenes corpusculares, al igual que la concentración de la hemoglobina en los glóbulos rojos. Y si ya encontramos algo más, sugeriría también un flotis de sangre periférica. Y una acción más grande, hierro. Y yo pondría endovenoso en la ferropenia. Si vemos que a pesar de ustedes están dando hierro, pero ese componente siempre va a ser un déficit. Esa ferropenia no se va a corregir nunca. Entonces, si yo tengo unos déficits de hierro en mi sangre y se afecta el cerebro del bebé entre la semana 29 o 27 para arriba, ¿dónde realmente va a quedar la suplementación del hierro oral? También comento que hicimos un trabajo de investigación en el hospital donde yo laboro y hicimos 90 pacientes, 45 con suplementación de hierro endovenoso y las otras con hierro oral. Estamos ya a puertas de hacer la publicación, pero los resultados, si se ve, tienen lógica dentro del manejo de la mujer con anemia. Es una prevención a futuro de nuestros niños, que son nuestros hijos y colombianos del futuro. Y esta es la parte que explicaría los receptores de tiroides. Hay dos locus, el alfa y el beta, donde los cromosomas son estimulados en el 11q, en el locus 11.2, y esto funcionaría para el TRA y el 3p242, que es otro locus para el TRD. Estos cromosomas codifican 9 productos proteicos que están divididos como TRA1, beta 1, beta 2, beta 3, y su localización está en el tubo neural, diencéfalo, mesencéfalo, cerebelo e hipotálamo. Aquí es donde se estimula, y si yo tengo estos niveles adecuados de estos productos, pues voy a tener un desarrollo funcional. Y las funciones de la tiroides en la corteza
muy a grosso modo, la proteína neuroendocrina específica NSPA A y C tienen un efecto específico sobre las zonas más importantes del cerebro. Zona proliferativa de la corteza cerebral y en las células de Purkinje en el cerebelo. Esto es como si tuviéramos un centro de computadores donde una célula de Purkinje tiene 200 uniones neuronales. O sea, esto es fantástico, no es una sola unión por una célula. O sea, y aparte de eso, divide todo. Si yo altero este mecanismo de estas células de Purkinje, miren a lo que vamos a terminar. Si yo no tengo un TR1A1 en el cerebelo, que es el responsable del desarrollo dendrítico de las células de Purkinje, pues las comunicaciones cerebrales van a estar interrumpidas. A nivel del oído, como habíamos visto, trastornos del oído es por esto, estimula las células pilosas externas, el TRD2 sobre el hipocampo, incrementa proliferación de progenitores de la zona subangular y aumenta las partes neurogénicas, y a nivel del ojo también hay receptores que activan el promotor de la auxina en la córnea. Si cerramos todo este mecanismo tan bello, entendemos el porqué y la importancia de tener hierro suficiente en el cuerpo, lo cual mejoraría estas condiciones de los niños. Esto es un resumen de las proteínas cerebrales. El MBP hace mielinización y facilita impulsos nerviosos. El RC3, neurogranina, regulación de la señalización del calcio. La proteína quinasa se fija por y estimula por la calmodulina. SRG1 contiene mucha cantidad de hierro, codifica nada más ni nada menos que la síntesis de serotonina. El NMDA, que es el receptor que traduce la señal del glutamato, regula el potencial excitatorio postsináptico, que es el de memoria y de aprendizaje, y el BDNF, la supervivencia neuronal. Eso permite una señalización adecuada a nivel de todo el cerebro. ¿Y cuál sería el manejo? Si el paciente tiene un déficit con o sin anemia de presentación aguda crónica, si está descompensado cardiovascular, pues van las transfusiones. Pero si no hay descompensación, la administración del hierro sí se puede hacer por vía oral o intravenoso. Estos paquetes pues están indicados de acuerdo al aumento que ustedes pueden poner una unidad de glóbulos rojos, y lo que se espera es que aumente de 3 a 4 puntos en el hematocrito y 1 gramo de hemoglobina en la sangre del paciente. Pero no todo es sangre, es utilizar lo adecuado, lo que se necesite, no utilizarla en exceso en forma inapropiada, disminuir el riesgo de transfusión, disminuir los RAT, disminuir los costos al sistema de salud, porque colocar sangre es muy costoso y una reacción transfusional puede terminar en una muerte. Permite mantener inventarios de modalidades para manejos como estas emergencias que estamos viviendo del COVID. 4% de la población dona sangre, o sea, no todo el mundo es donador. Transfundir por arriba de 7 gramos incrementa la mortalidad hospitalaria y la estancia a veces hasta 30 días. El hierro oral está indicado, lo tenemos en la guía, dice de hierro oral. Pero tenemos otra cosa, el 70% de los pacientes tienen efectos colaterales. Hay otros que dicen, utilice menos hierro elemental, utilice líquido, pero esto nunca va a ser igual. Si yo tengo intolerancia, pues utilice otro tipo de hierros como el hierro de complejo de hierro polimatosado. Y brinda mejor tolerabilidad que los otros hierros. Indicaciones para el hierro endovenoso. No toleré el hierro oral. Tuve bastante gastritis, no me lo tomé. Pero tampoco estamos acostumbrados a mirar en nuestra consulta, cuando yo formulo sulfato ferroso, preguntarle al paciente cuántas tabletas se tomó. ¿Qué otros alimentos está utilizando usted que hace que impida que usted esté tomando adecuadamente o absorbiendo el hierro? Los fenómenos de mala absorción, como decimos, y
hay otras cosas que pueden ser necesarias. Placentas previas sangrantes. Si está una hemoglobina baja y el paciente está choqueado, ya vimos, utilice glóbulos rojos. Pero si la paciente es estable, coloque hierro endovenoso. Hemorragia postparto, está estable. Y esto fue un cambio fundamental también en el hospital en la guía de código rojo. Pare, deje la utilización de los hemoderivados en el anestesiólogo, porque la 3280 está en manos de los tetra. Pero esto regula el hierro o la utilización de los paquetes de hemoderivados, ya que el anestesiólogo es el que sabe cómo está el paciente, estable o inestable, y si amerita o no amerita. Y mejoraría mucho las indicaciones del uso de los paquetes si yo tengo un tromboelastógrafo. En la lactancia materna, solamente estamos viendo que damos un mes a las pacientes de hierro oral, pero cuando la paciente está lactando 6 meses y es deficiente de hierro, pues simplemente lo que vamos a tener es más deficiencia de hierro, y la indicación es que por lo menos se va a alargar a 6 meses la dosificación del hierro. Utilizarlo en ferropenias moderadas severas. En estos días lo hicimos con una paciente de consultorio 29 semanas con una ferritina de 18. Y si vemos, era necesario y mandamos colocar 1000 miligramos de hierro endovenoso. ¿Con qué fin? Repletar más rápidamente esos niveles e impedir que el feto esté falente en el proceso, como dijimos, de mayor importancia del neurodesarrollo en este estadio de su embarazo. Y incrementa la hemoglobina mucho más rápidamente, o sea, hasta 3 o 4 gramos en un mes. ¿Qué se disminuye cuando ustedes dan hierro profiláctico a todas las gestantes? Disminuye el peso bajo al nacer con un RR de 0,81. Anemia materna se puede disminuir hasta 0,3 y deficiencia del hierro maternal al final del embarazo 0,43. Pero también yo pensaría que si en la parte preconcepcional yo pudiera medir los niveles de ferritina, haría mejor función, porque estaría indicando a la mujer desde antes para repletar sus depósitos y no quedar falente en el transcurso de la época de embarazo. Sabemos que la suplementación del hierro son 30-60, una diaria, todo el embarazo. Esto es recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Pero vemos que aparece en el mercado componentes como la carboximaltosa férrica intravenoso para el tratamiento de esto. El doctor Breiman, que es suizo, que es el que ha hecho todo este tipo de estudios, está utilizando 15 miligramos por kilo en aquellos pacientes que tengan anemia, y el tratamiento es comparativo con hierro oral a 12 semanas del estudio. ¿Qué vemos? Que con carboximaltosa empiezan a incrementarse los niveles de hemoglobina muchísimo más rápido. Esto es básico. Sobre las reservas de hierro, empezamos con una base, todas arrancaron menor de 50 microgramos. Aquí está la intervención farmacológica y vemos que a la semana 2 los depósitos de hierro alcanzan 500 miligramos. La semana 2 con el hierro oral no se mueve, semana 12 no se mueve, y a la semana 12 tenemos unos depósitos de hierro con carboximaltosa de casi 200 microgramos que son sostenidos en el tiempo. Si uno ve la comparación entre uno y otro, necesitaríamos 16.800 miligramos de sulfato ferroso para repletar los depósitos de hierro a nivel materno. Con carboximaltosa solamente necesitaríamos 1.300 miligramos en dosis medias administradas a las pacientes. Esto se traduce en costos, pero estos costos, si los podemos llamar, son operativos, pero si vemos en el transcurrir del desarrollo fetal, eso no tiene costo. La seguridad de carboxi en el posparto, también se hicieron estudios de corrección en hemorragia,
El criterio primario de evaluación de estos pacientes era obtener una hemoglobina mayor de 12 en el posparto en pacientes que tenían hemoglobina baja, y se logró a los 42 días 91.4 de aumento versus 66.7 con el sulfato ferroso únicamente. Lo mismo en criterio de evaluación secundario, aumento de hemoglobina mayor de 3 puntos, logramos a los 42 días, 91% de las pacientes tenían ese aumento versus sulfato ferroso solamente 64.6. En síndrome menstrual abundante también, vemos que los niveles de valoración de criterio fue aumento de 2 gramos, aumento de 3 gramos en hemoglobina, también está, y es una forma rápida de corrección. Máxime que si yo tengo que operar pacientes, la recomendación de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia es no opere paciente que tenga una ferritina menor de 50. Esto permitiría hacer corrección de muchos de los eventos secundarios a cirugías prolongadas, pérdidas de sangre, etcétera, pero mejoraría el entorno de la paciente en su recuperación. Carboximaltosa férrica frente al hierro, la ferritina, que también es importante, lo que venimos hablando es que si se logran niveles adecuados mientras con el hierro oral se mantiene en el tiempo, y esto lo mismo sucede con la saturación de transferrina, que son muy semejantes, pero en depósitos definitivamente la carboximaltosa tiene un mejor comportamiento. Comparativamente, los efectos secundarios medicamentosos, el estreñimiento es mucho más frecuente en sulfato ferroso, náuseas también, y lo único que afectaría o sería peor en carboximaltosa sería el dolor de cabeza. ¿Qué concluimos con esto? El objetivo terapéutico es dosis total de hierro necesaria para tratar la anemia en el posparto es más baja que el hierro oral. Las reservas, como vimos, de hierro son eficazmente llenas, no fue el caso con el hierro oral. Se requieren entre 1 o 2 inyecciones, la presentación viene de 500 miligramos. Y un objetivo terapéutico es un cumplimiento rápido, ya que esto se coloca en 15 minutos. Entonces, esto hace que tenga una buena tolerabilidad con respecto al hierro oral, siempre y cuando sea necesario. La necesidad de tratar a las mujeres son mujeres vulnerables a la deficiencia del hierro en todas las etapas de su vida. El hierro es esencial, como vimos, para el metabolismo energético y los sistemas inmune y nerviosos sanos. Hay un sustancial impacto físico y mental si vamos en el espectro de psiquiatría, desde esquizofrenia, autismo y síndromes de hiperactividad y deficiencia de atención. Gran parte de esto estaríamos impactando en la salud a futuro. Repercute en el desarrollo de los hijos, como vimos, o sea, si tenemos una mamá con leche adecuada, vamos a tener niños sanos durante los 6 primeros meses de su vida. Se recomienda el tratamiento para la deficiencia en mujeres en embarazo, en posparto, y se identifica este grupo como prioritario, como objetivo para la suplementación de hierro. Y las conclusiones es: un embarazo sano comienza en el estado preconcepcional. Las reservas de hierro deben ser completadas para prevenir morbilidad y mortalidad. Porque si yo tengo una paciente con 9 de hemoglobina y me entra en un código rojo, baja más o menos a 4 cuando yo estoy pasando a la paciente a la sala quirúrgica para hacer una histerectomía. Se supone que si yo tengo un código rojo con una hemoglobina de 9, entro a sala 4 y termino en histerectomía, las pérdidas intraquirúrgicas se acercan entre 1.500 a 2.500 en histerectomía de emergencia. Esto cambiaría un poco la percepción de ver que todas nuestras pacientes deben tener también un cuadro hemático inicial en el momento en que ingresen a urgencias. Y el tratamiento de deficiencia de hierro latente debe ser desde el inicio del embarazo, como dijimos, todo el tiempo para prevenir la anemia, así como las repercusiones
tanto en la madre como en el hijo, y la terapia marcial intravenosa es bien tolerada y eficaz para tratar la deficiencia en hierro y la anemia ferropénica. Muchísimas gracias. Estamos muy pendientes de las preguntas que se generen y las controversias también. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez, por su charla. Acuérdense que por cuestiones de seguridad vamos a levantar la mano y yo abro el micrófono para que estemos más seguros y más organizados. Por ahora voy preguntándole, doctor, una preguntita graciosa, porque yo no soy ya obstetra, hace tiempo dejé la obstetricia, pero en aquella época antigua los viejos le enseñaban a uno a escurrir el cordón durante el parto de la cesárea, cuando nacía el bebé. ¿Usted qué opina de esa maniobra? Pienso que no es una maniobra que sea adecuada hacer la expresión del cordón. Yo prefiero que fluya. De todas maneras, se mantiene una presión que es adecuada durante el tiempo, que es entre 1 y 3 minutos, que es más o menos lo justo sin necesidad de hacer esa expresión, y se obtiene más o menos un beneficio al minuto cuando usted coloca la oxitocina en el momento de la extracción de la cabeza, tanto en el parto como en la cesárea. En ese momento, usted está moviendo 80 centímetros que son hacia el bebé sin necesidad de hacer la expresión del cordón umbilical. Muchas gracias, doctor. ¿Y qué experiencia ha tenido, doctor, con manejo venoso en embarazadas específicamente? Extraordinariamente Tolerancia. hermoso. Estamos trabajando hace 18 años con hierro endovenoso en pacientes en embarazo. Inicialmente teníamos el hierro sacarato. En este momento pues tenemos esta presentación nueva. Como les comenté, el año pasado terminamos, este año, perdón, en febrero, terminamos la última paciente con hierro endovenoso. Tomamos a las pacientes en un grupo después de la semana 12 para arriba para hacer la intervención farmacológica oral y endovenoso. Y los resultados son fantásticos, porque sí se ve que aumenta esos niveles de ferritina y aumenta también los niveles de hemoglobina. Y el impacto es no solamente sobre la salud materna, si vemos, es incidir sobre la salud fetal a futuro, o sea, es el futuro de nuestros hijos está precisamente por esa deficiencia de hierro. Ok, vamos a darle la oportunidad a la gente que me gusta que hablen. Vamos a dar la palabra a Carlos E. Es lo único que dice de marca. Por favor, doctor, bien pueda haga su pregunta y nos dice dónde llama. Carlos Enrique Restrepo, la ciudad de Medellín, del Grupo de Medicina Fetal. Bueno, doctor, me parece su presentación muy bonita, muy dinámica y me preocupa generalizar el uso de hierro intravenoso en la relación costos-beneficios porque no hay una directriz muy clara de cuál es el nivel de ferritina sérico normal de una mujer en embarazo. Sabemos todos que, por ejemplo, en dermatología, cualquier consulta pide más de 70-80 de ferritina. Prácticamente el 42% de las mujeres colombianas tienen anemia. Y la ferritina no es un examen de protocolo, no está estandarizado, aunque particularmente lo pedimos. Y casi todas se mueven entre 15 y 40. ¿Cuál es su opinión realmente en relación costos-beneficios? Porque tendríamos que estar colocando demasiado hierro intravenoso a pacientes y los costos son muy altos. Si se mira el costo social sería mucho más alto tener un esquizofrénico. El costo social es mucho más alto tener tu hijo con autismo. Un costo social mucho más alto es tener déficit de atención, síndrome cognitivo, un CI que esté por debajo del percentil 90. Pienso que los costos no solamente deben ser en plata, sino lo que tú comentas, que hay un 42% con una ferritina que desafortunadamente no está considerado ni en las guías de manejo. Y también la otra propuesta a todos los grupos es que deberíamos tener unas guías de anemia en el embarazo, precisamente para mirar los puntos de corte. Se ha considerado que el punto de corte es 50. Ahí para abajo se considera que hay déficit de hierro. Y si baja muchísimo más, pues ya se considera como un déficit
severo de déficit de hierro. Si ves una presentación, el transcurso es que nunca vas a recuperarlo. Ese 42 al 50% que son nuestras pacientes deberían tener otra opción que no solamente sea hierro oral, sino lograste compensarlo. Por eso te digo, cada cosa se va a adaptar a la paciente. Pero si yo coloco las 2 ampollas de 1000 miligramos, yo estoy seguro que el desarrollo de ese futuro bebé va a ser muchísimo mejor que si no hubiera hecho absolutamente nada. La pregunta ética es, ¿lo dejarías de hacer? ¿Pensarías en costos? Comparto Esa con es usted mi todo. respuesta. Desafortunadamente también en la expresión del laboratorio, si tú ves los rangos de ferritina sérica, son demasiado amplios y la auditoría médica ya me ha negado colocar hierro cuando tengo ferritinas de 15 y 20 porque no están por debajo de 10. También habría que hablar con los laboratorios que el reporte se ciña un poco más estricto a los niveles de ferritina, ¿no es cierto? Porque el valor normal fue 10. No, para nosotros ya es menor de 50, o sea... No, pero en los sí, laboratorios, como te de digo los yo. laboratorios deberían ajustarlo para embarazo, deberían poner menor de 50 como ya alteración. Y pienso Perfecto. que esta presentación la debieran haber conocido las prepagadas, porque nosotros en el hospital nos movemos con cierta facilidad para colocarlo. Tenemos, hace 2 años lo logramos y estamos colocando en pacientes, pero no con anemia ferropénica. En este momento apenas vamos en anemia severa posparto, en síndrome menstrual abundante, en pacientes oncológicas también, precisamente para mejorar ese entorno. Pero yo pienso que con esta charla deberíamos ir mucho más allá como sociedades para empezar a presionar que los estándares no sirven para nada y que el cambio es fundamental, científico y basados en algo que se vio en el transcurso de la charla, que si no hacemos esto, pues simplemente no vamos a tener salud en nuestra población. Perfecto, gracias. Hay Gracias. varias preguntas en el chat. Me hubiera gustado más que las hagan personalmente, porque a veces se le pasan a uno en el chat. Lo primero que tengo que decir es que obviamente esto es una charla patrocinada por la industria, que me piden, doctor, que no puso su conflicto de intereses, pero es una charla pues patrocinada por la industria, pero de todas maneras los conceptos que emite el doctor deben ser propios. Doctor, ¿quiere hacer algún comentario al respecto? No tengo conflicto de intereses, te voy a decir, porque fue un apoyo que tuvimos, fue una investigación sin costo, simplemente fue una donación de producto, pero saliéndose del sketch del qué tipo de hierro estamos presentando, definitivamente es el único hierro que hay en el mercado, es el que más tiene en este momento soporte científico. Yo no, en este momento no estoy recibiendo honorarios por esta presentación, simplemente fue invitado, pero tenemos el soporte de haber hecho el trabajo de investigación de una manera distinta, donde no hubo un patrocinio en dinero, sino fue en producto precisamente para poder tener un estudio latinoamericano, porque este es el primero que se hace en América Latina, y estamos a puertas pues, de la presentación final, donde todos los costos derivados del proceso de información se está haciendo respectivamente con la doctora Marcela Celi, que fue nuestra colaboradora, sin recibir nada a cambio, sino simplemente lo hicimos desde el punto de vista académico y precisamente esto nos permitiría tener la certeza ética de que si estamos en este proceso, más todo lo que se ha presentado, porque esta charla en gran parte es hecha por mí, no habría conflicto de interés y hablaría en forma muy llana y plana. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos con otra pregunta del iPhone. Ricardo, por favor, su pregunta y dónde nos llama.
Doctor Ricardo, ¿tiene abierto el micrófono? ¿O fue un error de levantar la mano? No sé. Mientras tanto, lo voy preguntando, doctor, aquí en el chat hay unas preguntas sobre la aplicación de hierro. Preguntan desde Bolivia si eso sí está relacionado con obesidad, por lo menos que hay una creencia ya en Bolivia y por eso prefieren usar multivitamínicos. Pues a veces la obesidad, por eso no está en toda la charla, pero sí se sabe que tiene un componente de inflamación. Y la PCR en algún momento ayudaría para tener la percepción de que hay un componente y que eso pudiera eh, ayudar. La obesidad puede ser obesa con anemia, porque no solamente es el consumo de carne, sino de carbohidratos y de grasas poliinsaturadas, lo que conlleva eso, pero la obesidad no quiere decir, como decía Popeye, no es el fortachón que esperamos, sino es el anémico severo que tenemos. Bueno, hay una pregunta, doctor, que dice que el hierro es tóxico y que no se debería usar como indiscriminadamente, sino como selectivamente. ¿Qué le puede contestar, doctor? No hablaría de toxicidad como tal. O sea, si vemos el sulfato ferroso es súper tóxico. En el proceso de absorción del hierro a nivel de el lumen intestinal tiene unos 5 procesos de absorción, donde cada proceso entre F3 a F2 conlleva un cambio de electrones que se da constantemente en el transcurso de la absorción del hierro hasta pasar a nivel sanguíneo. Eso es lo que genera el hecho del tóxico o la toxicidad, lo vería yo como aumento en el número de tabletas que estoy consumiendo diariamente hasta tener un evento adverso por aumento de tabletas, sería mi contrarrespuesta. Pero hay toxicidad del hierro por procesos inflamatorios que es radicales libres. En algún momento tuvimos una charla donde se comprueba que la mujer en embarazo pasa de un rango de 10 a menos 6 a menos 10 a la menos 16 en radicales libres. O sea, ¿cuál es el momento de la toxicidad? Ok, y preguntan directamente con esa misma relacionada sobre posibilidad de hemocromatosis con hierro venoso. No lo hay. Siempre y cuando uno esté certero de que está haciendo lo adecuado según los niveles de ferritina y de hemoglobina. No hay toxicidad y llegar a ese tipo de hemocromatosis. Se va directamente a médula ósea, no se va, el componente que estoy colocando se va a las células, va a médula ósea, a depósitos de hierro. Ok. Obviamente la mayoría de todas estas anemias en embarazo y todo y preconcepcionales son ferropéricas, pues por falta de cuchara, pero ¿existe algo de eritroproyetina en embarazo que ayude en estos casos? Sí, uno pudiera asociar y hay un mejor componente cuando utilizas eritropoyetina asociado a esto para mejorar la respuesta y aumentar el hematocrito y la hemoglobina. Sí la hay. Hay ¿Tendría estudios alguna que indicación especial o no? en ¿Alguna? anemia moderada severa tú pudieras poner eritropoyetina. Ok. Voy a, el del iPhone Ricardo nuevamente vuelve a levantar la mano, vuelve y está abierto el micrófono. Bien puede hable, doctor. No, entonces parece ser un error de levantada la mano. Muy bien. ¿Qué más preguntas tenemos por aquí? ¿Usted está viendo el chat, doctor? Ahí están. No, señor. Ok. No. Había otras preguntas. Que cuando después de una paciente que tenga una hemorragia posparto politransfundida le pueda usar uno hierro venoso. Mm, yo pienso que una de las causas de la hemorragia postparto es clasificar la severidad. Cuando ya estoy con un choque severo, pues tengo que rescatar a la paciente inmediatamente con sangre. Y sabemos que hemos tenido niveles de hemoglobina de 5 en códigos rojos. Es necesario y perentorio salvar la vida del paciente. Entonces yo pongo lo necesario por lo menos para subir a 7. Estabilizaría entre 7 y 8 a la paciente con estos paquetes. Pero de 8 para arriba, yo empezaría a utilizar el hierro no venoso. Primero evitaría la politransfusión, porque si sabemos que solamente sube un punto, ¿cuánto necesitamos para subir 12? Por lo menos necesitaríamos 7 a 8
unidades de sangre y sabemos que hay pacientes en hemorragia mayor que son politransfundidas con más sangre, lo cual ya conlleva una serie de problemas. Entonces, estabilidad hemodinámica, si no hay proceso infeccioso, yo pondría el hierro endovenoso hasta 1500 miligramos. ¿Cómo lo utilizaría? 1000 miligramos en la primera dosis, y al cuarto o a la otra semana utilizaría 500 más para lograr 1500 miligramos de hierro, lo cual apropiaría una respuesta adecuada y encontraría al mes, y esto es importante, no es colocar y al otro día tomar un cuadro traumático. La respuesta, como vieron, es progresiva en el tiempo. Hasta 30 días estaría viendo los resultados de los cambios del cuadro hemático. Antes no. Correcto. Nos pregunta Mario Vargas, por favor, doctor, que pueda abrir el micrófono, nos cuenta dónde llama. Sí, buenas noches. Doctor Alejandro, una pregunta. ¿Sería ideal en todas las gestantes que ingresa a control prenatal, además de pedir el hemograma, pedir la ferritina concomitantemente? Porque, como lo sabemos, como lo dijo el doctor ahorita, el 42% de nuestra población tiene anemia. El 70% tiene intolerancia a la ingesta del hierro. Entonces, si nosotros dejamos que el embarazo siga, cuando nos llegue la paciente con anemia, obviamente vamos a encontrar que los niveles de ferritina van a estar bajos. Entonces, ¿qué sería lo ideal? En el primer trimestre, una vez ingrese la paciente, pedir un nivel de ferritina o esperar el segundo trimestre para solicitarlo. Yo iría más atrás, Doc. Yo me iría a preconcepcional. Iría con, si es, sabiendo que la preconcepcional en este país no se hace. Yo creo que estamos logrando un 5% de preconcepción, no más. Si lo usual de los hospitales, el grueso es que llegan de primerazo. De primerazo se pide ferritina. Yo también hago lo mismo que el doctor de Medellín. He utilizado ferritina desde hace 20 años a mis pacientes y el resultado es muy distinto. O sea, empieza uno a modular la respuesta alimentaria, ¿no? También asociado. Colocamos consumo de morcilla, que suena algo jocoso, pero funciona. Y esto mejoraría las condiciones al mismo tiempo que el hierro oral. Pero si ya no hay una respuesta adecuada de esos niveles de ferritina, no suben a pesar del tratamiento y empieza a disminuir el hematocrito, hemoglobina, la propuesta es que sí deberíamos utilizar otro tipo de terapias endovenosas, bien ya sea hierro sacarato o carboximaltosa. Pero la diferencia entre uno y otro es que con esto ustedes lo coloquen en 15 minutos, los 1000 miligramos en 250 centímetros de solución salina. En 15 minutos. Mientras que con el otro tendrías que poner entre 10 a 15 ampollas de sacarato, lo cual te conlleva a citar a la paciente casi durante 3 semanas seguidas para hacer la colocación, sabiendo que está entre 2 a 3 ampollas cada tercero o cuarto día máximo para que no haya una intolerancia. Pienso que la intervención va desde el inicio. Ferritina a todas, por eso lo puse como uno de los parámetros de solicitar. ¿Y cuál sería el nivel de ferritina de intervención? Ahí está la respuesta. No hay respuesta. Para mí, cuando esos niveles, por ejemplo, como el de esta paciente que empezó a bajar de 27 y vamos en la semana 29, vamos en 18, está que la pela. Y ahí es donde está la apreciación clínica de hacer la intervención en el momento que corresponde, sabiendo que estamos en el momento de mayor compromiso del neurodesarrollo del feto. Entonces, mi compromiso ético es, yo lo formulo, y si no se lo dan, ¿qué vamos a hacer? O sea, es una dualidad ética entre la parte económica y la parte científica. Bueno, muchas gracias. El doctor Guillermo Carriazo puede estar abierto su micrófono. Nos cuente de dónde llama, doctor. Gracias, doctor. Estoy hablando desde la ciudad de Sincelejo. Muy buena la charla, doctor Alejandro, pero tengo unas inquietudes. Sobre todo porque la guía de práctica clínica nuestra de 2013, que es avalada por la resolución 3280, habla que no debemos utilizar preparados de hierro cuando la concentración de hemoglobina es mayor de 14 gramos por decilitro. Y eso también está avalado por la Organización Mundial de la Salud. No obstante, también hace algunas recomendaciones. Y esto
porque el hierro en exceso también está asociado a malos resultados perinatales, incluyendo mayor riesgo de preeclampsia. Entonces, de allí que yo opinaba que si bien se puede usar el hierro en el embarazo, deberíamos seleccionar a nuestras pacientes también, no darlo de manera sistemática. Lo otro que ya se habló es sobre la recomendación de eritropoyetina. Nosotros también tenemos una guía de prácticas clínicas para la transfusión de hemocomponentes y en ella nos dicen que no debemos utilizar sistemáticamente la eritropoyetina, sino sobre todo en el contexto de la insuficiencia renal crónica, porque sabemos que esa se produce a nivel renal. E incluso el INVIMA no lo tiene aprobado para el uso habitual, sino para la anemia inducida por antirretrovirales, por quimioterapéutico y en insuficiencia renal crónica. Entonces, la pregunta que yo le hago con base en la experiencia que usted tiene, pues esas recomendaciones de usar hierro sistemáticamente deberíamos suscribirla o solamente para aquellos pacientes con determinados niveles de hemoglobina. Por ahí hablaron de que no estaba recomendado la ferritina. La guía de prácticas clínicas también dice que por hemoglobinas menores de 10 gramos por decilitro debemos emprender la búsqueda con otro tipo de paraclínicos. Eso incluye la ferritina. Gracias, Doc, y disculpe la pregunta tan larga. No, señor. Entonces, aclaremos. Tú puedes tener niveles de hematocrito de hemoglobina, bueno, 44-14. Le haces una ferritina, está en 20. Eso responde tu pregunta. O sea, Sí, si sí, yo tengo 44-14 y tengo 80 de ferritina, esa paciente suplementaría con hierro después de la semana 20, que es cuando más va a empezar a requerir la paciente y sus depósitos van a caer. Exacto. Estoy de acuerdo con esa No está en recomendación. la guía. La ferritina no está en la guía. Pero si tú ves ni la PCR durante la gestación, y si nos vamos más allá, ¿cuántos de nosotros realmente tratamos a nuestras mujeres, por ejemplo, pensando en poliparasitismo con la gestación y que sea una de las causas de anemia? Nunca. Simplemente ingresan y tratamos hierro oral a una mujer que tiene ascaris y no tratamos el poliparasitismo. Entonces, cuadro hemático más ferritina para todas. ¿Sí? Y lo otro, si hay estudios de que sí se mejora la eficacia del medicamento con la eritropoyetina colocada en determinadas dosis para dar una mejor respuesta. Tampoco están las guías de manejo, pero sí es una de las consideraciones de hacer su uso cuando utilizas sacarato para obtener una mejor respuesta al hierro. Espero poder haber respondido la pregunta. Ok, gracias. Doctor, mientras vamos haciendo ya hagamos otras 2 o 3 máximo, ¿podría darnos un contacto donde la gente pueda hacerle preguntas adicionales? Me han pedido por el interno que de pronto deje alguna para hacerle algunos cuestionamientos más adelante, pues unas más preguntas. Si quieres por el correo, ahora Sí, se póngalo lo por doy. el chat, mejor aquí por el chat para que les quede de una vez si quiere, o si no, ahí en la filmina la puede usted colocar ahí al final donde dice preguntas, ponga ahí su correo, o lo puede ir haciendo mientras Listo. conversamos. Ok. La utilización de hierro muscular comparado con hierro venoso, ¿qué nos puede comentar? Muscular hace tiempos que ya no se utiliza debido a los efectos de toxicidad a nivel del tejido. Y ya pues no consigues, que sepa yo en Colombia, hierro de uso intramuscular. Los que conozco todos son endovenosos. Muy bien. Y hagamos una última pregunta más. Pregunta el doctor desde Bucaramanga, el doctor Hanner Sepúlveda. Hanner, mucho gusto. ¿Qué opina de los multivitamínicos en el embarazo, ya que estos no tienen la cantidad de hierro que necesitan los pacientes? Sirve para otros componentes como déficit de cobalto, manganeso, zinc, pero el componente de hierro, lo que se necesita para suplir, ni el hierro, o sea, comparativamente entre un multivitamínico y el sulfato ferroso, creo que tiene como menos del 70% de lo que contiene el sulfato ferroso de hierro elemental.
lo cual no es el mejor suplemento para tratar a la mujer con anemia o sus necesidades fisiológicas, o sea, es independiente de su uso. Si quieres multivitamínicos, más el hierro. Bueno, el doctor Samuel Carbonell nos dice dónde llama y su pregunta, doctor, tiene abierto el micrófono. Muchas gracias. Desde Sabana Larga, Atlántico. Una pregunta. Para iniciar terapia de hierro endovenoso, ¿es necesario descartar infección de vías urinarias primero? Es decir, ¿podría el hierro alterar o afectar o incrementar la infección urinaria o dar más resistencia a la terapia antimicrobiana? Primero, el hierro endovenoso no se puede utilizar cuando tienes procesos de infección. No se puede. Es una contraindicación, sabiendo que el hierro es el componente del crecimiento bacteriano. O sea, está súper contraindicado. Simplemente Entonces trata de hacer al paciente. Sí. sería entonces Tratar indicatorio primero, un tipo de orina antes. dentro del componente, pues, del control prenatal está el parcial de orina, pero si hay sintomatología, pues tienes que hacer el parcial de orina, pero no todo antes de un tratamiento sería aumentar los costos. Tienes un manejo adecuado de tu paciente, pues sobraría el hecho de tomar un parcial de orina. Si yo me voy con preguntas de rastreo, descartaría precisamente esa infección. Y después, Gracias. si no estoy seguro, pues espero. Y si estoy inseguro de si tiene una bacteriuria, pero por eso está dentro del control prenatal, tomar el urocultivo al inicio de la gestación, precisamente para ir descartando posibilidades diagnósticas. Muchísimas gracias. El doctor Marco Tapia nos cuenta de dónde llama y su pregunta. No, ya voy que no me abrió. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Hable, doctor. Buenas noches. De antemano felicitándole, doctor Rodríguez, por su excelente presentación. Le saludo desde acá, desde Ecuador. Mi pregunta es, quisiera por favor que no le escuché muy bien, no me quedó muy claro el valor de la ferritina y la dosis que usted recomienda a sus pacientes para poder administrar del hierro endovenoso. Muchas gracias. Consideramos que hay ferropenia con un nivel menor de 50 nanogramos. Eso sería el punto de corte. Pero cuando ya tienes una anemia ferropénica severa que se acerca entre los 10 y los 25, ahí es cuando surge la pregunta: ¿el hierro oral va a suplir? La respuesta es no. La otra alternativa, ¿qué tengo en la mano? Hierro endovenoso. Para mí, utilizarlo. Y si estamos cerca a la semana 27 para arriba, que es el segundo trimestre de la gestación, sí sería adecuado su uso y más o menos utilizaría 1000 miligramos para llenar esos depósitos y lograr que sobrepase los 50 y saber que ese estímulo va a permitir que el bebé tenga un mejor neurodesarrollo, por lo que hablamos no solamente de la tiroides, sino todo el componente de absorción a nivel placentario. Muchas gracias, doctor. Creo que suficientes preguntas. El doctor ya colocó su correo electrónico en el chat. Si alguna pregunta también me la pueden hacer llegar, yo se la hago llegar al doctor. Ya ustedes tienen mis contactos. Agradecerles a todos la presencia, la participación masiva. Me encantan todas estas preguntas. Al doctor Alejandro Rodríguez por su excelente exposición y su dominio del tema perfectamente. Recordemos que ya está terminando la cuarentena, vamos a ir espaciando ya para la semana entrante un poco, ya mi actividad diaria ya no va a ser tan posible debido a que ya empiezo a trabajar, de hecho ya empecé a trabajar esta semana, motivo por el cual el día de mañana el doctor Jimmy Castañeda me va a ayudar con el streaming de mañana. Agradecer a todos los de Latinoamérica que nos acompañan y saben que tienen abierto aquí desde este pechito Carlos Buitrago o la Federación, tienen abierto pues todo el espacio. Agradecerle al laboratorio que nos apoya también, es un agradecimiento a Pharma y cualquier duda entonces estamos conversando.
Muchísimas gracias a todos y doy por